Bienvenidos a Cultura Rec. Hoy les voy a proponer sumergirnos en un disco que acaba de aparecer en la escena virtual, digital. Estamos hablando de la obra de un guitarrista muy talentoso, guitarrista, compositor, cantante, cuyo nombre es Alfonso Béquez, y de acá, de la vecina ciudad de Paraná, y nosotros queremos charlar con él para meternos en esta obra que realmente nos conmovió y nos interesa profundizar un poquito y, por supuesto, difundirla. ¿Cómo va, Alfonso? Hola Luciano, bueno, desde ya gracias por tus palabras y encantado de compartir un rato acá en el espacio. Bueno, vamos a hablar de La Puerta Invisible, de este disco que fue pergeniado, compuesto, armado, pensado en el pasado 2020 que tanto nos traumó a todos, digamos, y todavía Sí, nos tiene bastante mal en este arranque de 2021, pero bueno, dio este fruto que es más que interesante y sobre el cual me gustaría profundizar. Una obra que cruza a Borges, a Dark, a algunas sonoridades de Medio Oriente. Bueno, vamos a meternos un poquito en él. Contame cómo lo sentiste y cómo se fue cocinando. en principio sí, es un disco de rock, digamos, pero un rock, como lo entiendo yo, digamos, más enraizado en la tradición del rock de los 70, ¿no? O 60, donde esa música estaba más alejada del mercantilismo, digamos, y más centrada en la búsqueda, en la experimentación, en la poesía, en, en la permeabilidad a distintas influencias de músicas étnicas de distintos lugares. Ujú. Entonces, es un disco de rock desde ese lugar, digamos. Y la verdad que se fue pergeñando, yo siempre estoy componiendo, digamos, siempre estoy armando temas. Y en este año pasado, bueno, los proyectos se fueron dando de baja por sin desaparecer, digamos, pero no había la posibilidad de ensayar, había poca posibilidad de crear en conjunto, nulas posibilidades de tocar en vivo. Entonces me fui dando cuenta, eso digamos, me fue llevando al territorio de mis necesidades artísticas personales y de decir, bueno, lo hago por mi cuenta, lo armo por mi cuenta, lo grabo por mi cuenta, lo mezclo en mi estudio y lo masterizo y hago la tapa y todo, digamos. Yo me encargué de todo. Y en esa cruzada, digamos, obviamente hay un montón de, de detalles técnicos que uno, bueno, se imagina que podrían ser mejores, digamos, ¿no? En una producción con cientos de miles de pesos encima y demás, ¿no? Pero aún siendo un disco, digamos, hecho desde la intimidad de mi estudio, estoy muy contento con el resultado. Y como vos decís, bueno, en este material cambié un poco el modo de componer de algunos temas. Empecé por la letra, por ejemplo, en el primer tema está basado en un poema de Borges, o en el segundo tema que es una reflexión en base a frases que fui rescatando, que fui copiando de la serie Dark, que por otro lado me pareció también muy borgiana, digamos, en algunas escenas que tiene, y en ese desvelo por el tratamiento del tiempo, que es una temática que siempre me interesa, digamos, ¿no? Después, por ejemplo, el último tema, que se llama Asfixia, está armado sobre la temática de las quemas de las islas que vivimos acá en Paraná y en Santa Fe Ujú. durante varios meses como una pesadilla ya, o sea, sumado a la realidad que estábamos viviendo a nivel sociedad por la cuarentena y la pandemia, ese despertarse en una niebla anaranjada y un olor a monte muerto, a monte quemado, digamos, ya era como una pesadilla demasiado difícil de soportar, ¿no? Y eso eh, por ahí está también un poco, es un planteo diferente al de trabajos anteriores, ¿no? Donde eh,
digamos, la temática de mis letras roza la cuestión social, pero no se mete con algo así directamente, Tan de como lleno en este tema. como en esta Sí. oportunidad y en un precioso tema. Pero primero quiero detenerme en el tema que abre el disco, basado en este poema de Borges, en Los Justos, que realmente para mí es uno de los puntos altos que tiene la obra y que, bueno, le da una entrada mejor imposible. Contame cómo se te ocurrió trabajar este poema. Siempre es muy difícil musicalizar un poema que no fue pensado como canción. Siempre es un desafío importante. Y, Sí, y encima vos lo cruzaste con algunas sonoridades que remiten a algo de Hendrix, algo de Spinetta. Bueno, contame a ver cómo lo pensaste y qué te pasó cuando lograste resolverlo. por un lado, digamos, el libro de la poesía completa de Borges es un libro que siempre tengo a mano, digamos, ¿no? A veces está, lo curto, digamos, con más frecuencia y a veces simplemente está ahí y me acompaña, digamos, en silencio. Ujú. Pero siempre está. Y en el caso de este tema, estaba hojeando el libro y lo estaba hojeando, digamos, pensando en musicalizar algo, digamos, pero estaba, viste, en ese territorio donde no es todavía, donde todo es bastante incierto y no sabes bien qué vas a hacer, si vas a sacar una idea de ahí, si vas a musicalizar un poema, si simplemente es un momento de inspiración que va a quedar en la nada, como pasa muchas veces, ¿no? Y encontré este poema, Los Justos, que es un poema que conozco desde hace mucho tiempo por mis viejos también. Y lo empecé a leer y cuando llego a los dos versos finales, a la línea final, digamos que dice, estas personas que se ignoran están salvando el mundo. Yo ya lo leía eso y con una melodía, digamos, o sea, uno empieza a leer las cosas y a veces ya la melodía se dibuja en la lectura, digamos, incluso antes de ser cantada, ¿no? Como que en la cabeza te suena, eh, a veces de manera más definida, a veces menos, ¿no? Pero esa línea sonó, así, sonó de entrada. Y le puse los acordes y va, esto me gusta. Entonces me quedé ahí sobre esa vueltita de acordes que había surgido y empecé a cantar, a tratar de cantar el poema. Y bueno, ahí empezó a modificarse, a ramificarse, a variarse armónicamente y melódicamente también. Lo más difícil es, como vos decís, cuando no estuvo pensado como canción, las cuestiones motívicas de la música y eso, ¿no? Por eso, eh, por lo general, hay que hacer una adaptación. Y en este caso yo agregué una tercera estrofa al tema, digamos, que es de mi cosecha, ¿no? Que ahí en un momento digo, tomo una frase del poema y la parafraseo que dice en la canción, el que agradece que en la tierra haya Borges, ¿no? Como Ujú. una especie de dejar la impronta clara del homenaje, digamos, y de la inspiración que una obra de esas características nos deja, digamos, nos da. Qué bueno, qué bueno. Vos sabés que me llevó a pensar también, viste, en lo que vos decías, o lo que se decía en el comentario del tema, las sonoridades de Hendrix y de Spinetta, me llevó a pensar en el encuentro que tuvieron, por ejemplo, Borges y Spinetta. Y, y Que uno, está en el libro, ¿no? y uno diría, bueno, mirá si lo hubiera escuchado el flaco, capaz que esa versión le hubiera gustado mucho. Y Eh, sí, yo pienso en esas cosas también cuando estoy componiendo, ¿no? Es como uno, que son cosas de uno va, melómano. y sí, vas tejiendo tu propia, una mezcla entre las fantasías y las personas que te marcan, digamos, vas como Ujú, creando tu familia imaginaria, ¿no? ujú. No sé si la vas creando o la vas eh, abrazando, porque en realidad ya estaban ahí, o sea, imagínate que yo fui a una escuela que se llama Borges y mis viejos fundaron esa escuela junto con un grupo de docentes en el año 87 como un proyecto así innovador en la educación. Mirá Y vos. mi vieja escuchaba a Kamikaze cuando estaba embarazada de mí, o sea que ya es como que, digamos, no lo tengo que pensar mucho, son cosas que ya están ahí, ¿viste? Qué Y lo bueno. de Hendrix, sí, bueno, es...
como ese sonido de Hendrix, de las baladas de Hendrix, Ujú. onda Little Wing, ¿no? Sin duda. Que también está presente en algunos temas de Invisible, por ejemplo, ¿no? Como que, va por ahí la cosa. Qué precioso, qué precioso. La verdad que quedó un temazo y merece ser muy, pero muy difundido. Y el disco, bueno, hablabas también de la experimentación musical. Hay un tema instrumental que trabaja sonoridades un poco orientales. Contame un poquito cómo fue ese viaje. Sí, bueno, es algo que a mí siempre me gustó y me gusta investigar, digamos. Y cuando era bastante pibe, apareció en mi casa un disco de un investigador y músico español que se llama Eduardo Paniagua. Y en ese disco se llama Las noches del encuentro, si mal no recuerdo. Ah, no, se llama El Jardín de Al Andaluz. Las noches del encuentro es un tema que hay un músico de Sudán que toca el laúd y es increíble lo que toca el tipo. A ver, déjame que busco el nombre porque no lo tengo tan presente en este momento. Eh, el asunto es que este año, en la cuarentena, me di el gusto de ponerme a estudiar cosas que tenía pendientes hace tiempo, ¿viste? Porque había estudiado en otro momento y había dejado un poco abandonadas. Por ejemplo, la improvisación yacera de Coltrane, de Davis, qué sé yo, y la música de Medio Oriente, y lo primero que hice fue volver a este disco, ¿no? Retomar ese disco. Y agarré y transcribí un tema entero, lo estuve tocando, lo maqueté, qué sé yo, y después seguí investigando por esa línea y apareció este tema, digamos que es una especie de melodía de encantador de serpientes, una cosa así, ¿no? Ahí me acordé, ahí lo googleé al tema, al laudista, perdón, se llama Wafir Sheikh. Es Mira, el laudista que toca en este disco de Eduardo Paniagua y es un músico, pero increíble, ¿no? me imagino. Y claro, lo que tiene el laúd árabe es que no tiene trastes, o sea, las notas juegan mucho con los sonidos que están entre los semitonos, digamos, ¿no? Son sonidos no temperados, están fuera de nuestro sistema, ¿no? Entonces, la idea era investigar un poco eso y empezó a aparecer este sueño hipnótico y después, más tarde, hicimos una colaboración, un video danza con dos amigas que hicieron la coreografía y el video, que son las hermanas Esquilachi, Geor y Adalgis, dos paranaenses que bailan y que también estuvieron en algunos shows de la Rifa del Viento, ¿no? Ahí hicimos como una colaboración con ese tema Sueño Hipnótico y un video que ellas hicieron, ¿no? Y después, bueno, sentía que en el disco estaba, el lugar de ese tema estaba ahí, digamos, ¿no? Estaba en ese repertorio. Entonces lo remezclé y lo acomodé un poquito y lo incorporé a La Puerta Invisible. Qué bueno. Mirá la historia que guardaba ese tema. Nunca me lo hubiera imaginado tan profunda y tan bella también y con tantas referencias. Contale a la gente dónde puede encontrar el disco, fundamental. Bueno, el disco está obviamente en todas los servidores de música, ¿no? Spotify, Tidal, YouTube, iTunes, Deezer, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que dentro de esos están todos los que usamos acá más popularmente en Ujú. Argentina. Yo además invito a la gente a escucharlo en mi canal de YouTube, eh, al disco. Canal tiene mi nombre, Alfonso Beques, y está cargado el disco ahí en su continuidad, digamos, porque, bueno, así se evitan las propagandas. Mi canal no está monetizado por ahora, así que no tiene propagandas. Y además es una manera de ponernos en contacto, digamos, con la gente que escucha, de una manera en la que yo puedo leer los comentarios si tienen ganas de escribirlo, estamos ahí, digamos, ¿no? No,
no tiene esa cosa anónima del servidor, ¿no? Y Está por bien. otro lado, si lo quieren escuchar sin ninguna pérdida ni compresión, aconsejo la plataforma Tidal, que está muy buena porque uno puede ahí escuchar las cosas sin degradación, digamos, o sea, tal cual como el artista las grabó. Eso Ah, está mira, piola. mira qué buen dato, no la tengo tan vista, así que Está bueno la voy y a no es tan investigar. popular acá, pero vale lo mismo que Spotify, digamos. Ujú. Y la verdad que eso fue uno de los descubrimientos también de esta cuarentena. Esa plataforma está muy piola porque realmente hay una gran diferencia. O sea, no hace falta tener un equipo de audio hi-fi para notar la diferencia. Alfonso, muchísimas gracias por este diálogo y bueno, obviamente que desde aquí recomendamos la escucha de La Puerta Invisible, que es un disco precioso. Bueno, gracias Luciano por el espacio y espero nos veamos en vivo, en directo pronto y podamos compartir algunas músicas por ahí. Te Se- mando un abrazo grande y bueno, están todos más que invitados a escuchar.